Se estima que cerca del 1 al 4% de la población mundial posee un trastorno de personalidad antisocial. Pero esperen, ¿este video no se trataba sobre los sociópatas y psicópatas? Bueno, esa duda te la vamos a resolver. Cuando hablamos coloquialmente sobre los psicópatas y sociópatas, solemos imaginarnos a aquellas personas maquiavélicas o frívolas que poseen una gran capacidad intelectual. Pero si queremos ser más exactos, en realidad no existe el diagnóstico clínico de psicópata o sociópata. ¿Qué? Así es, ambos son conceptos populares que hablan de ciertos rasgos que pertenecen a un mismo trastorno, es decir, al trastorno de personalidad antisocial. De acuerdo con el Consenso Clínico Internacional, los rasgos del trastorno antisocial son, primero, un patrón dominante de vulneración de los derechos de los otros. Segundo, un incumplimiento reiterado de las normas sociales, que son motivos de detención policial, el consumo de drogas, robos, estafa, etc. Tercero, tenemos engaños, manipulación y mentiras repetidas para sacar provecho personal. Cuarto, irritabilidad y agresividad que se manifiesta en peleas o agresiones físicas repetidas, en las cuales ellos mismos se ven involucrados. Quinto, una irresponsabilidad constante. No logran cumplir con sus obligaciones económicas o laborales, por lo cual tienden a tener problemas con sus relaciones personales, no cumplen sus propios compromisos. Sexto, existe una ausencia de culpa, o bien intentan racionalizar para justificar el daño que realizan hacia los otros. Y por último, impulsividad o fracaso constante al planear con antelación, es decir, que no son buenos planeando por norma general. Ahora, también es cierto que si bien una persona puede tener este diagnóstico, no significa que inmediatamente sean personas violentas, aunque podríamos decir que tienen cierta propensión a mantener relaciones interpersonales conflictivas. También existen casos donde se adaptan a su entorno y suelen llevar una vida aparentemente normal, siendo característico la falta de empatía, la incapacidad de aprender de los errores, el egocentrismo patológico y el encanto superficial de la personalidad. Curiosamente, estas descripciones no aparecen en los criterios diagnósticos de los manuales. Ahora, si esta es la descripción del trastorno antisocial, ¿qué son entonces los sociópatas? Para responder a esta pregunta, tenemos que entender de dónde viene la palabra sociópata. El concepto nace entre 1920 y 1950. En ese momento se encontraba el apogeo de la psicología conductual y se creía que la persona era como una hoja en blanco que iba siendo rellenada por su entorno. Por tanto, se le da un exceso de importancia al contexto, es decir, que una persona con rasgos antisociales era creado solo por su entorno social, relacionando el trastorno con experiencias de familias negligentes, padres violentos y traumas que marcaban las relaciones más tempranas, deformando la personalidad. De esta forma nace el concepto de sociópata. Por tanto, decir sociópata y trastorno antisocial hoy en día sería exactamente lo mismo. Es decir, son sinónimos. Simplemente que en las investigaciones ya casi no se usa el término de sociópata, ya que es muy antiguo. Pero también es cierto que todavía existen algunos profesionales fuera del área científica que siguen usando mucho el término, por lo que no existe un consenso que sea generalizado. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Será que solamente las influencias familiares afectan? Un vacío en la explicación. Con el pasar de los años, la explicación social no bastaba para poder describir a toda la población que presentaba estos rasgos, y se fue agregando el factor de la influencia biológica, ya sea por una lesión cerebral o por genética. A partir de aquí notamos que no solamente existen sujetos que nunca han tenido experiencias tempranas de violencia familiar o traumas, sino que simplemente sus cerebros tienen escasas conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal, lo que provoca que las respuestas emocionales sean muy vagas o bien que no sean capaces de sentir ni la más mínima empatía por otros. En resumen, se descubre que tanto los factores sociales como los biológicos influencian en la génesis del trastorno antisocial. Pero entonces, ¿qué son los psicópatas por otra parte? Bueno, el concepto de psicópata lo entenderemos como el mismo trastorno antisocial, pero agudizado. Es decir, que usualmente se habla de que los psicópatas serían una parte de la población de personas que padecen el trastorno de personalidad antisocial, pero que esta parte de la población se integra superficialmente en la sociedad,
no son tan disruptivos, es como si fuesen personas normales, demostrando un carisma superficial, arrogancia, vanidad y una dificultad de procesar las expresiones faciales de otras personas. Hay quienes definen a los psicópatas como aquellos que tienden a ser más calculadores y meticulosos en su actuar. Un exponente de ellos es el famoso psicópata Ted Bundy. Pero en realidad los criterios para el trastorno antisocial son claros. La impulsividad y la falta de previsión es parte del mismo diagnóstico. Por lo tanto, si bien pueden existir sujetos que escapen de esta norma, no parece para nada ser un rasgo común. Entonces, para resumir, la característica distintiva sería que los psicópatas cumplen con todos los criterios del trastorno antisocial, pero que sumado a eso, logran disimular sus características innatas y se adaptan superficialmente a la sociedad, manteniendo estos rasgos de insensibilidad, siendo carismáticos, vanidosos y manipuladores. Pero, para ser también bastante claro con ustedes, la organización mundial más grande de psicólogos, es decir, el grupo APA, menciona en su página que la palabra psicópata y trastorno antisocial son sinónimos, entonces nadie se coloca de acuerdo. Por lo tanto, nuevamente, tú decides con qué versión quedarte. Si decirle psicópata a aquellos que son más meticulosos, o bien tratarlos también como personas que presentan un trastorno antisocial. ¿Los psicópatas son unos genios del mal? En ese sentido, Brian Bodwell, un criminólogo postdoctorado de la Universidad de Mississippi, realizó una revisión de 187 estudios referidos a la relación de la inteligencia en psicópatas, tomando en cuenta tanto a psicópatas insertos en la sociedad, con buenos puestos de trabajo, y también a aquellos que se encontraban en prisión. Y la realidad fue sorprendente. En promedio, los resultados de los tests tendían a ser significativamente más bajos de lo normal. Al ver los resultados, declaró lo siguiente: creo que estos resultados van a impresionar muchísimo a la gente. Brian Bodwell, 2019. Por otra parte, Matthew Delacy, de la Universidad de Iowa, otro reconocido psiquiatra y criminólogo, menciona que los psicópatas les suele ir mal en la escuela, señalando que son muy buscadores de sensaciones. No les gusta sentarse y leer libros. Terminan involucrándose en el abuso de sustancias, y en sus propias entrevistas ha encontrado que los psicópatas son bastante inarticulados y maldicen mucho, mencionando que te hablan como con un estilo brusco y agresivo. Estos hallazgos parecen desmentir el mito social, creado de que los psicópatas son muy inteligentes o muy meticulosos como lo hace ver el cine popular. Si bien existen casos que se juntan una alta inteligencia con rasgos psicopáticos, como en el caso del mencionado Ted Bundy, parecen ser más excepciones que una regla general. Es importante de que conozcamos la realidad de este trastorno, ya que nos hace dar cuenta de que no todo es lo que parece, y si lo pensamos estadísticamente, se estima que cerca del 1 al 4% de la población posee este trastorno, por lo que es muy probable que ya te hayas topado con uno. Pero quizás no sea ese genio malvado que pensabas. Quizás sea más parecido a esa persona con problemas con la bebida que no sabe manejar su frustración y que se encuentra en pleno centro de tu ciudad, armando un escándalo. O sea el estafador que intentó engañarte hace un tiempo por una llamada. Puede ser que nuestra ignorancia y por la influencia de los grandes medios nos hayan hecho mitificar este trastorno mental, como si quienes lo padecieran fueran villanos, pero la verdad es que en su mayoría son personas comunes y corrientes que necesitan atención en salud mental. Y pese a la creencia popular, este trastorno sí puede ser tratado, y en cuanto antes pueda ser identificado, mejor. Pero siendo sincero, también existe esa aguja en el pajar, ese caso entre millones, de la cual la sociedad no llegó a tiempo para poder rehabilitar, y del cual proliferaron los peores rasgos de la naturaleza humana, caso que espero nunca tengas la mala fortuna de encontrarte. Si el contenido te ha gustado, recuerda darle like y suscribirte al canal. Si quieres seguirme en redes sociales, dejaré los links en la descripción.